Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy en México, en la ciudad de Morelia, con Rogelio de HW Studio. ¿Cómo andás? Hola, muy bien, Adrián. Muy contento de estar contigo y con pues todos los YouTube, la gente que ve tu canal en YouTube. Bien. Bueno, estábamos hablando previamente, bueno, que son de Morelia, es mi primera vez en Morelia, norte de México, ¿no? Sí, Morelia está a 3 horas de la Ciudad de México, pegado al Pacífico. No tenemos mar, pero el mar está a 3 horas de aquí. Es la capital de un estado que se llama Michoacán. El nombre significa entre lagos, que curiosamente se llama igual que Michigan, que significa también entre lagos. Entonces Mirá ahí hay vos. algo misterioso entre Michoacán y Michigan. Pero bueno, la capital de este estado es Morelia, una ciudad pequeña para los estándares mexicanos, de 1 millón de habitantes y casi 1 millón de habitantes. Muy bien. Y bueno, ¿estudiaste en Morelia arquitectura? ¿Dónde estudiaste arquitectura? Sí, estudié en una universidad relativamente mala, acá en Morelia. Lo que pasa es que yo iba a ser médico y de último momento toda mi familia se dedica a la medicina, tienen un hospital acá en Morelia y de último momento, no sé, decidí que no era lo mío y tuve un recuerdo en ese momento mi padre me pregunta, bueno, ¿y si no es la medicina, entonces qué? Yo tuve un recuerdo de haber visto una pequeña maqueta de la casa de mi abuelo y dije en aquel momento, siendo un niño, qué bonito sería dedicarse a hacer estas casas en miniatura. Y entonces ese recuerdo me llevó también a otros recuerdos de mi niñez. Morelia es una ciudad muy española, toda de piedra, fundada en el siglo XVI. El color de su piedra es muy particular, es color rosa. Y yo viví en una vecindad en el centro de la ciudad, entonces eh, mis recorridos eran en edificios, hermosos edificios eclesiásticos, iglesias, conventos, edificios de gobierno muy barrocos. Entonces, creo que esa infancia en una ciudad tan barroca como la nuestra influyó en que finalmente yo decidiera pues, ser Ahí está. arquitecto. Sí, esa es la ciudad. Me llama la atención me gustó que esto de la piedra rosa. ¿Qué se sabe de la piedra rosa? Bueno, la ciudad se funda sobre una cantera donde teníamos esta piedra rosa. En realidad es púrpura, tiene un tono medio violeta. Tú distingues qué piedra es más fuerte. Mientras se acerca al rosa es más suave, mientras se acerca al violeta es más dura. Y servía para construir estos edificios, que además las torres son particularmente altas. Esta. Eh, Sí, esta ciudad la fundan los españoles en un acuerdo con la civilización local que eran los tarascos. Era una civilización muy violenta, entonces los españoles sabían de los buenos guerreros que eran y llegaron al acuerdo de permíteme fundar mi ciudad española, a cambio le enseño a tu pueblo un oficio, y desarrollamos culturas paralelas. Entonces se desarrolló Morelia y muy pegado se desarrolló Pátzcuaro, que es la ciudad de la cultura purépecha, ¿no? Dos ciudades que se desarrollaron paralelamente, no sé si gemelas, porque tiene otro ADN Pátzcuaro. Finalmente, no, es con Z, ajá, Está. Pátzcuaro. Qué bonito. Es muy lindo. Entonces, aquí se desarrolló la cultura purépecha, buenos pescadores, buenos guerreros, hasta que los españoles traicionaron su acuerdo y decidieron tomar Pátzcuaro, pero ya ¿Es se una había... isla? ¿Toda la ciudad es una isla? ¿Toda la ciudad es una isla?
esa es una isla que tiene este pueblo que se llama Janitzio, un pueblo de pescadores. Es muy bonita además la manera en la que pescan porque utilizan unas redes en forma de mariposa y se levantan en la madrugada y es todo un espectáculo verlos pescar. Entonces, es una región de la cual se habla poco, que hay una Mm. cultura muy profunda y se habla poco porque la mayoría de los temas trascendentes de un lugar como en el que vivo tienen que ver con la violencia y el narco. Eh, Toma en Oh, cuenta que Lázaro Cárdenas, el puerto que tenemos cerca, da derecho a China. O sea, si tú agarras derecho, topas con China. Entonces, mira, ahí están los pescadores con sus alas de mariposa pescando. bonito. Entonces, es un territorio que se ha visto, pues sí, muy afectado por la violencia del narco. Qué interesante esto. Sí. Y suelen levantarse en la madrugada, entonces los ves pescando y con la salida del sol es una escena pues bastante bonita. Mirá vos. Bueno, al inicio me contaste que vivías en Ciudad de México y tras el terremoto se volvieron a vivir a Morelia. Sí, nuestra historia. Y siempre quisiste mantenerte en Morelia. Bueno, pues a raíz del terremoto del 85 mi familia se queda sin nada, decide venirse a Morelia, aquí estaban mis abuelos y nos regresamos a los 5 años, yo tenía 5 años, entonces toda mi infancia a partir de los 5 la vivimos en Morelia. Estudio en una universidad local, pero tuve una suerte súper particular, que esto tiene que ver con un poco destino, pero cuando yo entro a estudiar la carrera, había una crisis en México, una crisis económica en el cambio de gobierno de Salinas a Cedillo. Es decir, dos presidentes se pasan la batuta y hay una crisis muy grande, el peso se devalúa muchísimo. Y entonces los buenos arquitectos no tenían trabajo y tuvieron que entrar a las universidades a dar clase. Justo fue cuando yo entro y los mejores arquitectos que se habían desarrollado en las décadas pasadas tuvieron que entrar a las universidades a dar clase, cosa con la cual yo corrí con mucha suerte, porque la escuela es poco reconocida, es pequeña, es mala, pero en ese momento lo mejor que teníamos como arquitectos comenzaron a dar clase, entonces corrí con suerte, ¿no? Mira, Enseguida me mudé a Madrid, hice una maestría en arte y nuevas tecnologías. Esto por una historia muy, te la cuento. sí. Este, como que en aquel momento yo no creía que hubiera alguna persona lo suficientemente loca o arriesgada para darme su dinero y que yo les diseñara y construyera un proyecto de arte. Y que cuando recién empezamos es rarísimo que suceda algo así. Es rarísimo. Y yo decía, no va a haber un ser humano que esté dispuesto a poner 10,000, 20,000 dólares en mi mano para diseñarle algo y luego más para construírselo. Y entonces el mundo del arte tiene una peculiaridad que es más barato hacer Mm. arte que hacer arquitectura. Entonces yo veía que los artistas desdoblan muy bien su mundo interno y el universo externo y lo materializan en un objeto. Sí. Y es más rápido aparte. La obra de arte se genera más fácil de verla concretada. Es más inmediato, es más barato, no es menos contundente, no es menos profundo. Sin embargo, yo entendía que el arte tenía cosas que aportarle a mi camino y decidí irme a estudiar arte y nuevas tecnologías. Me interesaba aprender y entender cómo el artista desdobla su persona en un objeto artístico y entonces esa fue mi primer maestría y regresé a México. Una vez que regresé a México, mi crisis personal se volvió aún más profunda porque mi padre me pide un proyecto. Le presento un primer proyecto de arquitectura y él me dijo que no, que estaba mal,
que yo tenía que hacer lo que el cliente me pidiera, que era la única forma en la que yo podía vivir de esto. Y entonces yo recuerdo que le dije a mi papá que por respeto a lo que había invertido en mí no podía hacer eso. Eh, entonces él lo tomó como un acto de soberbia, pero yo estaba convencido, pero confundido, porque si bien el habitante tiene algo que decir, es su dinero, va a ser su casa, tiene toda la razón en ese sentido, pero entonces, ¿para qué estudiamos 5, 6, 7 años? Si finalmente lo único que vamos a hacer es ser dibujantes de aquella persona. Y Mm. entonces yo me resistía un poco a eso, pero entendía por otro lado que era importante comprender al habitante. Parte de nuestra línea, de nuestra metodología de diseño tiene que ver con entender tres cosas. Entender profundamente al habitante, ese es el primero. Entender el espíritu del lugar, ese es el segundo. Y entender el espíritu de uno mismo como diseñador, ese es el tercero. Entonces, en algún punto me pregunté cómo entender al habitante y tiene que ver con un proceso casi de seducción y de mucha Sí, apertura, ¿no? De enamorar y dejarte enamorar. sí, es Desde- como se digo, cuando ves una obra de arte o una película, ¿no? Tienes que estar disponible a aceptar lo que estás viendo. Tienes que estar abierto, si no, no vayas. Totalmente, tienes que estar abierto a tratar de entender la vida de aquella persona, no sus requerimientos arquitectónicos. Eh, Nosotros procuramos no hablar de arquitectura en la primera reunión. Para nosotros es muy fuerte, muy inmediato. O sea, es como querer enamorarle a alguien y proponerle en la primer cita que se vayan a un hotel. Claro. Es muy bruto, es muy inmediato. Tiene que ver con romance y apertura, con escuchar. Entonces, lo primero que hacemos en nuestra reunión, nuestra primera reunión, es tomarnos un té y que nos platiquen de su vida, por qué están ahí, a qué se dedican, sus hijos, estás casado o no, por qué te interesa contratar un despacho de arquitectura, parte de una genuina curiosidad por el otro. Sí, como un acercamiento genuinamente humano, Sí, ¿sabes? Entre personas, simple y llanamente, no entre arquitecto y cliente, entre dos personas de las cuales hay muchas preguntas que hacerse, porque genuinamente estás interesado en quién es esta persona y por qué se quiere hacer una casa y bajo qué circunstancias quiere hacerse esa casa. mm, bien. Entonces, una vez que entendemos que podemos ser de ayuda, pasamos a una segunda fase donde entra una neuropsicóloga y donde aplica un instrumento psicológico que tiene que ver con identificar los rasgos de personalidad. Ah, sí que no, no me equivoqué cuando dije terapia. Hay algo de terapia Bueno, después. no es terapia, sino diagnóstico más bien, porque la terapia sería un segundo paso, ¿no? Primero Sí. tenemos que diagnosticar cuál es la personalidad de aquel que viene a vernos o de aquella que viene a vernos y arroja datos muy importantes. Hay uno que particularmente me gusta que se llama apertura a la experiencia. Apertura a la experiencia tiene que ver qué tan poético, conceptual, experimental es aquella persona, o por el contrario, qué tan metodológico, cuadrado y cómodo se siente en espacios familiares. Bien. Entonces, una vez que nos enamoramos y que entendemos que aquello puede llevarnos lejos, que puede ser un buen proyecto de arquitectura en conjunto y que somos lo que el cliente está buscando o el habitante está buscando, entramos en esta fase de tratar de identificar su personalidad y la relación emocional que tiene esta persona con los espacios en los que ha habitado o vivido. Por ejemplo, ¿recuerdas algún lugar donde te sentías particularmente en paz? Porque mucha de nuestra búsqueda tiene que ver con la paz.
hacía sentido en un lugar en guerra como el nuestro. Entonces, bueno, sí, recuerdo que yo corría de niño en un campo de mangos en un pueblo llamado Taretán. Yo ahí me sentía muy feliz, ¿no? Entonces, si la casa de este personaje inventado va a estar en un lugar feo, en un barrio feo, peligroso, a lo mejor hace mucho sentido que no tengamos ventanas al exterior y que más bien tengamos un patio donde sembremos mangos y que el día que él se acueste junto a ese patio y abra la ventana, el perfume de aquel mango lo transporte a aquel Claro. momento en el que este niño fue feliz. Entonces la energía cambia, ya no tiene que ver con imponer un proyecto, tiene que ver con esto de enamorarse, ¿no? La energía del cliente muchas veces vemos que tiene que ver con ya quiero ver ese mango, ya quiero abrir esa ventana, ya quiero oler el perfume de sus hojas. Entonces, normalmente, a diferencia de muchos colegas con los que hablo, una que nos aprueben un proyecto nos suele tomar 2 reuniones, eh, cosa que es muy rápida porque se combina muchas de las historias que nos cuentan ellos, sus bonitas historias, con el proyecto. Muy bien. Entonces, Bueno, perdón, sí, sí, continúa. entonces esa es una de las patas en las que se sustenta nuestra metodología, ¿no? El habitante, no desde sus gustos, porque el gusto entendemos que es algo que tiene que ver con moda y tendencias. Y la arquitectura tiene que ver con una cosa más atemporal. Sale muy caro Bien. modificar la arquitectura, ¿no? La otra es el lugar. Tratamos de memorizarlo, de ir tantas veces como sea posible para memorizarlo y identificar dónde está la piedra, dónde está el árbol, dónde está el pajarito que voló y todas estas cosas. Que ahora justo estuve en una de las cosas que vamos a presentar es, estuve en un curso, workshop con RCR, que trataba de experimentar el espíritu del lugar. Bien. Esa es la segunda pata, el espíritu del lugar. Y la tercera es nosotros como diseñadores, cómo hacemos nuestra lectura, qué somos, ¿no? Y qué rol jugamos en este barajeo de circunstancias. La respuesta que yo encontré y la metodología que más me satisface, sobre todo que hacía sentido con esta búsqueda de paz, era el Zen. Entonces practico Zen. Con esas tres cosas intermezcladas, el proyecto aparece, surge. Y entonces se Está logran bueno. algunas cosas como las que verás, ¿no? Y ahora justo vamos a empezar con la colina frente a la cañada, la obra propia. Sí. Este es un proyecto que ni siquiera quisimos llamar casa porque no nos hacía sentido construir una casa. Estábamos en medio del bosque y nos, nos hacía más sentido construir una cueva, una colina, que una casa, ¿no? Entendíamos que si en este lugar tan privilegiado, tan bonito, tan misterioso, que una casa resultaba casi hasta ofensivo. Entonces, si nosotros como primeros arquitectos llegábamos y montábamos una casa y el vecino otra casa y el vecino otra casa, aquello iba a terminar arruinado. Entonces, por eso nuestra resistencia inclusive al título de llamar la casa algo. Se llama Mm. la colina, porque es lo que es una colina que sería habitado por unos animales que en este momento llamamos humanos, ¿no? Pero si los vidrios desaparecen, probablemente pueda ser habitado por un coyote. Entonces, Y el máster de arte, ¿te ayudó a hacer toda esta comprensión de entender los tres momentos? ¿Fue el arte que te hizo como ver estas situaciones que has hablado? no Porque acá, bueno, en necesariamente esta imagen hay mucho de arte, ¿no? De una imagen visual. No necesariamente fue el arte, fue
tratar de entender la vida. Mira, una de las lecciones más grandes me la dio Manuel Aires Mateus, el arquitecto portugués, que Sí. estando en su oficina, no, él nos habló de que si habíamos leído el Aleph de Borges. Y Dios. entonces, sí, todos contestamos que no, y él nos dijo, es imposible que sean buenos arquitectos si no han leído el Aleph. Y entonces ya como que fuimos escépticos ahí, le dijimos, hombre Manuel, ¿qué tiene que ver leer un libro con la arquitectura, ese libro en particular? Y él dice, no, miren, para ser buenos arquitectos se tienen que entender la vida. Y para entender la vida hay que leer libros como el Aleph. Es muy Y lindo el entonces, Aleph. ajá, sí, leí, ¿perdón? Es muy lindo ese libro en particular de Borges. Ya, a mí pocos libros me han causado la conmoción de casi llorar. El Aleph fue uno de ellos. Este, pero bueno, tiene que ver más con entender la vida y experimentar la vida de manera profunda, lo que me llevó a tener estos conceptos, más que haber entrado a una especialidad o a otra, ¿no? Bien. Entonces te Juan, cuento un poco del proyecto ahora que estamos en la dale. planta. Sí. Es un proyecto muy sencillo que parte de un eje central. Este eje central divide al interior de esta cueva el proyecto en dos, las áreas sociales en la parte superior y las áreas privadas en la parte inferior. Las áreas privadas se iluminan y ventilan a través de ese patio que vemos debajo. No, justo el que señalaste al inicio, después de las escaleritas, Ah, ese sí. como una forma de proteger los espacios más vulnerables y los espacios públicos, que son los superiores, se hablen completamente a la caña. Entonces tenemos este eje que aloja el acceso y que además continuando ese eje guardamos en ese bloque negro que está enseguida, guardamos todo lo técnico, inclusive el refrigerador está ahí dentro, porque no queríamos dentro de esta cueva ningún símbolo de tecnología que humanizara este espacio. Entonces hablamos con el cliente que tenía una apertura a la experiencia tan alto que le dijimos no queremos que el refrigerador esté en tu cocina por esta razón. Y él estuvo de acuerdo, ¿no? Si esto se lo hubiéramos propuesto a alguien con un umbral más bajo de este aspecto, seguramente nos habría dicho, está loco, estás loco y hubiéramos tenido que resolverlo. Entonces, lo importante de este proyecto, o una de las cosas más importantes, fue el eje de acceso. Es lo suficientemente ancho para que camines cómodamente en soledad, pero es muy estrecho si quieres caminarlo acompañado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que hicieras este peregrinaje en soledad y en silencio. Son nuestras maneras de impulsar al cuerpo a entrar en un estado de menos euforia, de serenidad y de tranquilidad. Sobre todo nosotros los mexicanos somos mucho de hablar, nos sentimos incómodos con el silencio y todo el tiempo es fiesta y grito. Entonces nuestra intención a la hora de entrar en esta colina era justo que hiciéramos lo que nosotros llamamos una fila india, es decir, uno tras otro, y que esta fila india, el espacio, promoviera el que guardaras el silencio, por lo menos bajaras la voz. Mirá vos. Oh, una de las cosas que me estaba llamando la atención mientras veía la planta, justamente era este acceso, ¿no? Esta línea, y sobre todo que la puerta esté al final, ¿no? Porque casi siempre uno puede pensar, bueno, la puerta tendría que estar acá y este era un espacio, ¿no? Y después. Pero te iba a preguntar por qué esa idea de querer entrar por este, bueno, es lo que acabas de contestar, pero era lo primero que me había como preguntado, ¿qué habrá querido hacer en esta situación? Tiene mucho que ver con la idea de peregrinaje. Ocurren tres momentos muy claros durante este peregrinaje, que es
te encuentras con un árbol al centro. Este. Sí, nosotros creíamos que este árbol iba a quedar por fuera de este eje. Al principio no propusimos el árbol dentro del eje, pero a la hora que comenzamos a construir, hacerlo más hacia abajo nos pegaba mucho al camino y hacerlo más al frente nos pegaba mucho al barranco y cosa que hacía muy caras las terracerías. Y entonces el lugar preciso era ahí donde el árbol en el acceso nos quedaba en medio. Y entonces pasó mucho tiempo en que pudiéramos resolver cómo hacer para pasar si el árbol nos queda justo en medio. Y Sí. la solución la obtuvimos de una anécdota de Ananda, la mano derecha de Siddhartha Gautama Buda, Mm. y, y había que tomarse el tiempo. No, no quiero clavarme en la anécdota, pero una de las cosas es que para que la mente encuentre claridad muchas veces tiene que ver con que toda lo turbio que tienes tu mente, le des un momento en lo que esa turbiedad se asienta y el agua esté clara, ¿no? Entonces, justo esa anécdota de Ananda me hizo pensar en un río y cómo un río resolvería un obstáculo y un río pasaría suavemente junto al obstáculo y lo que hicimos aquí fue pasar suavemente junto a este obstáculo y por eso este muro de hormigón pasa suavemente hace una curva muy suave que te permite pasar. Es Entonces, esta, ¿no? sí, es esa curva justo. Y este es Aquí el patio de la habitación. y ahí vemos el alzado, digo, perdón, la vista esta aérea. Ven que es un proyecto completamente sencillo, está resuelto con 5 muros desde su planta y solo el volumen que nos ilumina y nos ventila los baños de las Este. habitaciones ¿Qué es secundarias. este? Es ese pequeño patio tal cual. Sí. Entonces, bueno, eh, este es el proyecto, más o menos las fotografías las organizamos en función del recorrido. La colina esta contenida por los muros de hormigón eh, forma es una imagen rara en un lugar tan rural, como es casi algo casi extraterrestre, ¿no? Aquí podemos ver el acceso, cómo incluso la curva del muro de hormigón hace un juego interesante con la Sí, curva esta. del propio árbol. Esto no era algo planeado, fue algo que sucedió. La mayoría de cosas trascendentales que hemos hecho en arquitectura tienen que ver con estar abierto. No es uno el que decide, es algo más quien está decidiendo, ¿no? La materialidad de la pieza tiene que ver con un poco que el hormigón requiere de un menos mantenimiento. Nos interesaba que este hormigón con el tiempo se fuera manchando y el tono del hormigón hace que con la bruma y la fog, ¿cómo se llama el fog? Neblina, Mm. un poco desapareciera todavía más la pieza, ¿no? Que se empalmara con la neblina que es común y que fuera algo que solo observando atentamente pudieras percibir. Si te Acá fijas, dice, sí, casi se empalman. Eh, si te fijas, la intención de este primer pasillo era comprimir para después liberar con esta bóveda que se abre completamente a lo que es la cañada. claro, Incluso porque también, vos cuando llegás, tenés la opción, girás y ya tenés esta vista. sí, que para nosotros es importante comprimir para después liberar. Claro, que sacás, porque vos llegás directamente acá. Entonces llegás, mirás y ya tenés esa vista que veíamos. Es esta vista, esta bóveda que va de lado a lado, ¿no? Y Ahí que está. esa es la de las Ah, habitaciones. Claro, claro. esta se abre inmediatamente el espacio hacia la cañada, ¿no? Te sientes en en esta especie de cueva civilizada. La materialidad interior
el uso de madera y estos troncos que reciclamos de un vecino que había partido, tenía que ver con compensar un poco la frialdad del material del hormigón, que es una pieza casi toda en hormigón, con básicamente la madera, también para aportarle los aromas de un bosque que habías dejado atrás. Entonces, son soluciones que encontramos casi lógicas, que vienen inmediatamente después del hormigón, ¿no? De haber elegido el hormigón, conceptualmente nos hacía sentido, pero entonces, ¿cuál era el material que iba a balancear la ecuación? Pues era la madera. El otro Muy bien. material, es la cocina que se vuelve de repente mueble del comedor, y esa misma línea hace que se vuelva el sofá de la sala, ¿no? Acá. Y ese es el ingreso. Ese es el ingreso justo donde vas la vuelta. Para nosotros es importante que la arquitectura integre el mobiliario porque no nos resulta fácil conseguir muebles. O son muy feos o son muy caros. Entonces, parte de la solución que hemos encontrado es, bueno, mandamos a hacer cojines, que eso es fácil, eso es barato, y tenemos una sala que no depende de los criterios de amueblado del cliente. Aquí ven justo el punto en el que llegas ya hacia darle hacia la izquierda o darle hacia la derecha. Hacia la izquierda descubres esta bóveda y este paisaje verde, te sientes en esta cueva, y hacia la derecha y entras a las áreas de habitaciones, ¿no? Que tendremos justo estos ejes. Este es el eje Muy de bien. habitaciones, lo que vemos al fondo es la puerta hacia el baño. Aquí hicimos un pequeño guiño a Barragán con la ventanita delgadita que se asoma ahí, pero este tipo de puertas en una de sus casas con el pollo arriba, así lo resolvió Barragán. Entonces este es un pequeño gesto a Barragán. Eh, Algo Bien. inesperado es que lo verde del paisaje de la sala y el comedor y la cocina es tan intenso que tiñe algunos momentos de verde Sí, el a la interior. luz. ¿Sí? Ah, Aquí, bueno, esa es ese es otra influencia de Barragán, ¿no? Barragán principalmente tiñe de color los espacios por medio de la sí, luz exterior. sí, totalmente. Aquí el tema es que fue algo inesperado, ¿no? Barragán lo meditaba y lo pensaba muy bien. Acá a la Mm. hora que veíamos estos verdes fue una sorpresa que no vimos venir, ¿no? Entonces, los ejes que comprimen pegado a un espacio que te libera son una constante en nuestra obra. Aquí podemos ver un eje que nos comunica hacia esas tres habitaciones, ¿no? Que tenemos en la planta. Mira, yo me resisto un poco a considerarnos a nosotros mismos minimalistas, porque el Bien, minimalismo es muy mental, tiene que ver con los europeos más que con los asiáticos, y en particular con los japoneses. Eh, los japoneses o la cultura japonesa tiene que ver con lo esencial, ¿no? bien. Es una No, por eso medida. tú te hablaste de los zen y de, claro, estás por ahí. No sé, desde niño estuve muy en contacto con las culturas orientales por mi familia, que todos practican el taekwondo, y, bueno, yo me hice cinta negra desde muy, muy joven, y entonces tuve contacto desde niño con la cultura oriental y estas formas distintas de pensar. El minimalismo tiene que ver con algo muy racional, ¿no? El mínimo es una medida pegada al cero. El esencialismo tiene que ver con una medida personal de lo que tú consideras esencial. Por eso los Mm, japoneses te pueden poner una habitación completamente en blanco y una sola piedra. Va a hacer que los dos opuestos se balanceen, y por lo tanto hay una experiencia de la realidad más profunda, más contundente. Ellos creen que cuando tú enfrentas dos opuestos hay un momento de presencia. mm. Entonces, Muy bien.
el minimalismo tiene que ver con otra cosa con la cual no me siento tan cómodo. Por eso, inclusive en un espacio tan blanco como es nuestra oficina, tenemos atrás este pedazo de rama que se cayó afuera de mi universidad y que era encontrar estos dos opuestos, ¿no? Ahí. Sisa hablaba de lo complicado que era ser sencillo. Exacto. Y que es algo que de repente no se valora porque es tan sencillo que seguramente es fácil hacerlo. A eso iba. Yo creo que no es simpleza, sino sencillez, que son dos conceptos ahí diferentes, pero creo que tiene mucho que ver con replantearte y preguntarte las cosas que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, nosotros les sentimos aversión por una bola que ponen los eléctricos, el sistema que te da luz acá en México pone una bola de vidrio muy fea. Y entonces hemos batallado mucho por cómo hacer para que esa bola de vidrio no se vea. Y nos llevó a replantear muchas soluciones para que nuestra fachada no tuviéramos esas 7 o 8 bolas que se requerían. Y entonces, finalmente hemos encontrado distintas soluciones que de haber estado en nuestra zona de confort y estando cómodos, hubiéramos decidido tener las bolas que tuviéramos que tener y no es así. Creo que tienes que dar un pasito extra para encontrar el punto exacto del centro, ¿no? Bien. Aquí podemos ver las habitaciones que se resguardan ya, es decir, es un espacio que se protege a través de ese patio largo, que además vincula las 3 habitaciones y ese tronco tirado afuera, lo que pretende es que los habitantes se sienten ahí a conversar para después meterse a las habitaciones. Muy bien. El placar también, ¿no? El guardarropa. Eso sí, al ser una casa de fin de semana, considerábamos que un guardarropa en un lugar tan húmedo hacía complicado inclusive mantener bien tu ropa. Y entonces decidimos eso, cómo le hacemos para ser exactos, esenciales, ¿no? Y pues sí, Qué lindo. propusimos este tubo de acero que además la materialidad es la misma que toda la Sí. carpintería de los vidrios, ¿no? Esta es la habitación principal, Bonita. es la más amplia, la que tiene como este espacio de sala al frente. Sin embargo, ahí fue raro porque nos enfrentamos a la pregunta, ¿debía la habitación principal estar en el área más alta? Y nos pareció en ese momento que no necesariamente y que no pasaba nada si se estaba en una de las partes de esta bóveda, las partes bajas de esta bóveda. Esta es la pequeña Está, ventanita que nos ilumina hasta el baño, esta rendija que ves está. ahí, que lo que hacemos es, en esta pequeña ventanita, es lo que hacían los monjes en los conventos, de algunos conventos mexicanos, que es esta forma para agarrar la luz y difuminarla como si fuera una lámpara. Entonces, para en este pasillo largo donde tenemos el árbol, no tener la presencia de vidrio, fue importante hacer solo esta incisión muy delgada, pero al interior abocinarla de tal manera en que bañara de suficiente luz el baño. Este es ya la salida, ¿no? El recorrido es intenso, es emocionante, a algunos les da miedo, les resulta tétrico. Es de Eh, es- Sotarraja. esa es la ventana, sí, esa raja. La decisión del suelo en este caso eran estos lingotes de recinto, que es una piedra volcánica que tenemos mucho acá. Era importante que fueran lingotes, no solo el material pegado, sino fuera sólido. Entonces las escaleras son enanitas, son de 10 centímetros, pero era importante para nosotros que tanto en horizontal
como en vertical, es decir, el suelo fuera el mismo que estos lingotes. Entonces, si se fijan, fuimos tan cuidadosos que la iluminación en ninguna parte se percibe, está muy escondida, salvo en el comedor vemos una lámpara hecha de acero, que la intención era que pareciera más un tronco, pero toda la luz de este pasillo también se aloja en cada uno de estos formatos de pisito cuadrado. Entonces, procuramos ser muy precisos. Una vez que te subes al techo de la casa, pues ves esta raja en medio, que en un lugar tan bonito nos hacía sentido que fueran acentos lo que la arquitectura proporcionara en este espacio, ¿no? 6 muros resuelven este proyecto, digamos, viéndolo desde fuera. Era importante que hubiera esta destilación del proyecto hasta su mínimo, ¿no? O hasta su esencial. Muy bien. Tiene que ver con esto, con entender al personaje y de repente nos cerramos en esta situación. Por ejemplo, algo que le pedimos a nuestros clientes cuando entran a la oficina es que se quiten los zapatos. Ah, Ya desde ahí te das cuenta el que está abierto a nuevas experiencias o no. Porque ha habido unos que dicen, yo no me quito los zapatos, perfecto. Entonces, con este tipo de señales y esta apertura a entender al otro, te das cuenta que aquella persona que va por algo más poético, ¿no? Lo ves en la forma de hablar, en lo mm, romántico de sus palabras, en lo mágico de su pensamiento. Entonces, antes de que tuviéramos a una neuropsicóloga ayudándonos, tenía mucho que ver con esto, con esta persona es un soñador, vamos a proponerle un sueño, claramente se le ve. Entonces, claro, si yo llego con esta persona y le propongo algo que tiene que ver con la administración del espacio y lo funcional de la casa, no le estás hablando en su idioma. mm, Entonces, bueno, aquí inclusive lo llevamos más lejos, si se fijan, es esta pestañita que se asoma, es este ojo, este proyecto lo resolvimos justo antes de la pandemia, cuando iniciaba lo de la pandemia y nos dimos cuenta que él y su familia tenían miedo. Entonces, el acto de niños de cubrirte bajo la sábana y solo asomar los ojos, lo teníamos muy presente. Y no, entonces le dijimos a José, vamos a cubrirte con una sábana verde y asomar los ojos tuyo y de tu familia como acto de miedo, de protección. Y entonces hacía sentido con querer crear una cueva y una colina y que él tuviera esta personalidad, ahí se ve la sección, ¿no? Es muy muy lindo. sencillo, muy elemental el proyecto, ¿no? Este es de un proyecto del despacho de Sana. Elegí este proyecto porque lo Muy bonito. visité el año pasado, me conmovió mucho. O sea, me pareció un proyecto muy sutil, muy Mm, potente, pero por sus sutilezas, no por lo estridente de la propuesta. Es un proyecto dedicado al agua, por eso la forma de gota ahí está. tiene estos dos agujeros. Entonces, a lo lejos ves esta bóveda, eh, esta bóveda blanca, esta miba blanca, que ya resulta rara en el paisaje, pero no del todo ajena. No sé si eso te haga sentido, les haga sentido, que su materialidad es muy contundente, ¿no? Destaca Sí, mucho, pero de alguna manera no es ajena a las fuerzas de las carreteras y las montañas que ves por ahí. sí, Entonces, lo curioso de este proyecto es que ves la presencia de la burbuja esta, llegas a un punto, casi todos llegan por aquí arriba, sí, ahí, más ajá. Para los sí, japoneses es importante el peregrinaje, nunca te meten de frente porque de esa manera se alarga el espacio y hay una distorsión en la percepción del tiempo. Entonces,
te hacen hacer el recorrido largo, darle la vuelta a la montaña, a todo Claro. a este follaje. Estás al borde de la carretera, pero cubierto por toda este entramado de bosque, ¿no? Entonces, lo comienzas a recorrer, ahí se ve, y si te fijas, la presencia de la arquitectura es contundente, como en la Casa de la Cañada. Sin embargo, hace sentido de alguna manera con todo lo que tenemos Mm. alrededor. Y entonces, una vez que llegas que termina tu recorrido, Wow. ahí justo te piden que te quites los zapatos. Ahí. Y lo más curioso, que esto no se ve en imágenes y pasa desapercibido, es que te piden que tengas cuidado con los grupos de agua, los charcos de agua que se forman en algunos momentos y que desaparecen. Entonces, había que descalzarse e ir cuidándote que las manchas de agua, que creo que vienen en la siguiente imagen, de repente ves que del piso brotan estas gotas de agua y se agrupan y se están moviendo por todo el suelo. Entonces, adquieren una especie de vida, este ser inanimado o estos grupos de gotas empiezan a moverse, pero es una velocidad muy lenta la que se mueven. Y de repente no sabes por qué desaparecen, ahí logran ver los charcos y su desaparición tiene que ver con, no más bien acá abajo a la derecha, Ya. los grupitos que de repente caen en un agujerito y suena cómo se van y de repente aquel ser vivo, aquella amiba, desaparece y aparece en otro sitio de repente. Dios. Entonces, la pieza, en este caso, te hace estar muy presente a través de la atención. La meditación justo está muy prostituido el concepto de meditación. La meditación es un acto de observación de tu película interior. Simplemente tú te sientas y observas dos cosas, tu pensamiento, tus pensamientos y tus emociones. Mm. Un pensamiento suele traer una emoción o una emoción suele traer un pensamiento. Y entonces la meditación consiste en observar. Lo que hace Sana y esta artista en particular es que estés atento a tu presente, que es un acto de meditación pura y dura, ¿no? Porque estás observando, siendo cuidadoso del agua. Entonces, bueno, estás atento con esto que ocurre en el suelo, con estas formas, pero además es muy contundente estos agujeros que traen la realidad al interior de esta matriz blanca en la que te Sí. acabo. Lo más interesante de estos agujeros ni siquiera es lo que ves, sino lo que escuchas, porque hay mucho cuervo en la isla y de repente escuchas no sé cómo se le llame, graznido Sí, de, de los cuervos que van volando por ahí. Y entonces con la forma reverbera el canto del mm. cuervo. Entonces tienes No. estos sonidos, tienes este paisaje capturado al interior y tienes estas aguas que se mueven alrededor de tus pies. No les bastó toda esta experiencia de colocarte en el presente, que además te colocan un hilito en uno de los agujeros que se verá en una de las imágenes más adelante. ¿Ves que justo arriba de él se marca una línea blanca casi imperceptible? Esta. Sí. Bueno, no conformes con todo el espectáculo que te están presentando, eso es un pequeño hilo que lo que hace es moverse al son del viento que pasa de un agujero al otro. Ah, Entonces, como que. sí, va danzando sutilmente el hilito. Y entonces no solo es lo que captura esta amiba del paisaje, ni los sonidos de los cuervos materializan
la presencia del viento con algo tan sencillo como un hilo de un lado al otro y luego Claro. el agua. Entonces es una experiencia sumamente intensa, profunda, yo diría zen. Creo que lo que tienen ellos es que conviven muy bien, por ejemplo, el sintoísmo, que es una de sus religiones, tiene que ver con que todo aloja un alma, Mm. incluso una piedra, ¿no? Un zorrillo, un conejo. Tienes esta religión que es prácticamente opuesta al Zen, donde no tienes figuras, no tienes textos, donde todo tiene que ver con un estado casi de vacío en el que te integras con el todo. Y entonces tienes estas dos filosofías que aparentemente no pudieran coexistir y que en otro país probablemente eso ocasionara una guerra entre sintoístas y zen y conviven. Tan conviven el otaku que va y se encierra en un edificio para no ver ni siquiera la luz porque está enganchado en las maquinitas, con el monje que va a resguardarse a su templo o que está pidiendo caridad. Entonces, la filosofía zen de lo que habla, incluso el budismo, tiene que ver con el balance y el camino por el medio. Buda hablaba de este camino por el medio, ¿no? Y entonces, a mí mi experiencia con Japón y la filosofía japonesa es que tiene que ver con este camino central, el del Zen, pero el del caos en el que ellos conviven como ciudad moderna, ¿no? Bien. Bueno, ahora pasamos a Maqueta, Sí. Casa de los Cuatro Patios. Yeah. Esta es una maquetita que hicimos Linda. de, de madera. Es un proyecto bastante curioso porque es un terreno o un solar, creo que le llaman ustedes, de 5 por 25 metros. Mm, Un barrio pobre en la ciudad de Pátzcuaro, la que viste hace un momento. Entonces los clientes nos pedían eso, un proyecto que tuviera ADN de Pátzcuaro. ¿Ok? bien. Entonces su programa era súper grande y nos obligaba a tener un edificio de 3 niveles. Eh, porque era tan estrecho y tan largo bueno, solo cabían estas cajas colocándole en 3 niveles, pero nos preocupaba que estuviera en un barrio pobre y que saltara mucho el edificio de 3 niveles junto a casitas de un nivel. Entonces, esta maqueta describe muy bien cómo resolvimos el proyecto. Tenemos este frente que no es más alto, mucho más alto que el resto de casas. Abajo alojamos 2 habitaciones que se iluminan a través de estos patios ingleses de los costados. En el primer nivel, en el de nivel de acceso, tenemos una bóveda de cañón corrido, que hay muchas iglesias en Pátzcuaro con estas bóvedas que alojan la sala, un patio que ilumina esa sala y comedor cocina en la siguiente bóveda. Esa siguiente bóveda también aloja las escaleras que nos llevará a la tercera habitación en la parte de arriba. Bien. Entonces, Claro, ¿perdón? Claro, entonces tenés un nivel, dos y tres niveles, pero uno está enterrado, iluminado por estos dos patios. Y como replegamos la habitación hasta atrás, eso nos permitía tener una fachada muy pequeñita. Aquí lo que decidimos usar esta maqueta, pues por la materialidad, ¿no? Porque excavamos esta pieza de madera y fue muy claro para los clientes, pues estos espacios. Entonces, este es el proyecto, ¿no? Tú ves que la puerta, inclusive de la casa de al lado, es del mismo tamaño que nuestro Mm, vano en en esta pieza blanca. Luego nuestra arquitectura en este caso fue blanca porque si te fijas en las fotos de Pátzcuaro, las casas son blancas, pero tienen un guardapolvo rojo. Este guardapolvo rojo servía para que los caballos, a la hora de andar en una calle de tierra, el polvo se levantaba y se quedaba en la franja roja, porque la tierra suele ser roja en esta parte de Michoacán.
Entonces, como ya no hay calles de tierra, no nos hacía sentido tener la franja roja y solo nos quedamos con la fachada esta blanca, que es la que ves de este lado, del lado izquierdo, ¿no? Esto es la calle y este, Bien, qué bonita. es bonita, sí. Dibujo. ¿Sos más de Ah, dibujar o de hacer maquetas para la obra? ¿Sos más de este, dibujar o de hacer maquetas cuando estás las dos pensando en una cosas. obra? Para nosotros en el estudio es muy importante aproximarse a través del cuerpo a... Bueno, ahora ya imprimimos las maquetas, pero es importante tener esta relación física con el proyecto. Bien. Es- tiene que ver con el workshop de RCR, que justo nos hicieron experimentar el espíritu del lugar. Teníamos que escoger un sitio que nos enamorara y yo encontré un espacio que había sido abandonado donde trillaban trigo y que solo quedaba una pequeña bardita donde se sentaban, donde nos sentábamos a escuchar, pero era casi un mausoleo aquello. Entonces, eh, me llamaba mucho la atención. Esa es la bardita, la línea negra es la bardita en la que nos sentábamos, el murete donde nos sentábamos, y el centro, ese punto central, es donde colocaban el eje para que eh, el buey aplastara las aceitunas o se tirara el trigo alrededor de este círculo. Entonces este círculo me resultó muy potente y decidí intervenirlo así de simple, como lo hacen RCR, ¿no? Que se aproximan a través de estas acuarelas. Y entonces lo que hice fue volver a darle vida a este espacio, una vida que tuvo y que dejó de tener y por lo tanto resultaba triste que ya no, la comida no estuviera ahí presente. Entonces decidí hacer un círculo de arroces, que es Mm, esa línea blanca, y una de las piedras que aplastaban estos aceitunas, la coloqué en este rastro de arroces que coloqué, ¿no? Lo puedes ver en el siguiente, bueno, no en el siguiente, pero el que sigue en el video se puede ver la ahí, intervención. Es ese eje central donde coloqué una piedra, el rastro de arroz y la piedra aquella que además me recordaba un poco a Tlaloc, el dios de la lluvia de los aztecas. Esta piedra con el agujero. está ahí. Sí. Y cuando veo a este Tlaloc sin hacer nada para lo que estaba destinado, lo sentí triste. Entonces decidí volverlo a hacer lo que hacía antes, con la intención de arrancarle esa tristeza a la piedra, ¿no? Curiosamente, cuando yo presento este proyecto, Carmen de RCR mencionó que 2 semanas antes había ido un grupo de niños de primaria y uno de los niños había comentado que notaba que había tristeza en esa misma piedra, que la sentía triste. Y entonces fue algo muy conmovedor porque además les cuento que esa piedra yo notaba que era triste, que estaba triste y que me recordaba a mi Dios, ¿no? Al Dios Tlaloc de mi cultura. Y justo en ese momento comenzó a llover. Entonces aquello fue muy emotivo. Eh, los arroces desaparecieron con la lluvia y ambas piedras se quedaron ahí. Entonces, el workshop de ellos tenía que ver justo con experimentar el espíritu de las cosas más allá del raciocinio, Mm. más allá de la emoción. Y entonces, bueno, pues decidí poner estos dibujos y este video. Y creo que por último, una cosa, ¿no? El objeto. Sí, el objeto. Bueno, ese es probablemente el objeto que yo considero que tiene más valor. Es una piedra que sacamos de una obra y que me ha acompañado pues mucho tiempo por las casas que he diseñado y las que he vivido. Le cuelgo a esta piedra un rosario
y es el objeto que me pareció más bonito presentarles a ti Ah, y a la gente que te ve, ¿no? Las piedras creo que yo no sé, yo le tengo mucho aprecio a los árboles y a las piedras. No sé si era porque de niño nos llevaban mucho un huerto de aguacates que la familia tenía y a mí tanto los árboles como las piedras resuenan mucho en mi interior. Además que para los budistas representan siempre un Buda en paz. la Y piedra. sí, las piedras, por eso sus jardines zen son de repente tres piedras, ¿no? Mm. Lo curioso es que lo importante para ellos es el espacio entre las piedras, lo que ellos consideran el ma. Ellos no diseñan la materia, sino el vacío. Ah, Entonces, esa otra lectura tan diferente a la nuestra me parece muy complementaria. Justo, y también en su caligrafía, por ejemplo, en la escritura china o japonesa, la importancia no está en la tinta que forma la letra, sino en el vacío que sí. envuelve esa tinta, ¿no? Yo creo que por eso son tan buenos con el espacio, porque comprenden que el poder de la arquitectura no está en los muros, sino en el vacío El de esa. contenido. Aunque aunque hablan tanto del vacío, pero están muy preocupados por el contenido. Que el contenido es justamente ese intersticio entre estas dos piedras. Lo que ellos llaman el Mai, que además es difícil de explicar, incluso en Ikebana, su metodología de diseño floral. Ellos me contaban en un museo que nos llevaron de diseño floral, como parte de la experiencia de un premio que ganamos allá. eh, Nos decían, mira, los orientales, sus arreglos florales, es decir, son bouquets, ¿no? Que son estas bolas llenas de flores, de cientos de rosas puede ser. Entonces, para nosotros la belleza está en que haya suficientemente espacio alrededor de una sola flor para que toda su belleza pueda ser apreciada. Eh, Nuevamente es el vacío lo que envuelve aquella cosa donde radica su valor y la cosa es el acento este del que les hablaba con el proyecto de la cañada, ¿no? La arquitectura tiene que ser el acento a la belleza de la realidad, ¿no? Entonces, por eso igual mi charla tiende tanto a lo japonés, pero porque yo encuentro que hay valores que los occidentales podemos encontrar ahí y encontrar un mejor camino de medio. Bueno, ya terminamos. Y hoy en día, HW Studio, ¿en qué está? ¿Qué estás haciendo hoy? No hacemos más de 4 proyectos al año, o sea, Bien. nos limitamos a ese número de proyectos. Entendemos que queremos mantenernos pequeñitos, 5 arquitectos, una neuropsicóloga, de repente 6 o así. Me No gusta queremos. lo de la neuropsicóloga. Me parece como muy interesante que la tengas como incorporada. Me gusta. Además es mi novia, entonces, Ah, con razón. fue algo que se fue dando naturalmente de, oye, ¿cómo le hacemos para entender también al que va a vivir ahí? No, pero me gusta que un estudio de arquitectura tenga como este concepto de... Me gusta como concepto, que lo tengamos involucrado, como análisis. Y además hace el proceso mucho más ligero. O sea, ya olvídate del romanticismo o de lo que obtengamos como investigación aquí, nos hace el trabajo mucho más fácil en cuanto a la relación con el habitante. Sí, seguro que sí. Y estamos haciendo, bueno, lo más emocionante es un proyecto en Alaska, eh, que ya está en ejecución y algunas casas que también acabamos de terminar, una que fue la que usaste se llama Casa Tao, para un Mm. cliente de Puerto Vallarta que él buscaba mucho la penumbra en un lugar de un sol muy pesado
Y poco más, la verdad es que proyectos muy pequeños, nos gustan los proyectos pequeños, nos gustan las casas, y aunque nos han invitado a participar en proyectos como la Embajada de Bélgica en México, somos más afines de hacer cosas pequeñas. Mi naturaleza es medio holgazana, entonces, pues ¿Y qué es lo que te gusta tanto de la vivienda? ¿O por qué apostás tanto a la vivienda? yo aquí hablaré por alguien que escuché que habla de que todos son casas. Casas donde rezamos, casas donde compramos, casas donde trabajamos, pero todos son casas. Bien. Entonces, me parece que si nosotros pulimos muy bien nuestro proceso de resolver casas, nos resultará más fácil en un futuro resolver casas donde se reza, ¿no? Entonces, Sí. a mí me parece además muy atractivo una casa, me resulta tan elemental y tan inagotable que creo que para cualquier arquitecto podría ser muy atractivo, ¿no? Sobre todo cuando abordas una metodología que el resultado siempre te va a dar algo eh, que aporte Mm. al Bien. legado. Y hay algo que yo siempre me pregunto, y voy a aprovechar a preguntártelo a vos, que tengo como esta diferencia entre la casa moderna y la casa contemporánea, donde la casa moderna era como más esencial, como se llama en un punto, tenías dos cuartos, cocina, ¿no? Living, y después está esta nueva casa contemporánea, la de 1.000, 2.000 metros cuadrados, con el microcine, el gimnasio, el restaurante, el salón de fiesta, ¿no? Y te van sumando como actividades. Y lo que estuve viendo de estas viviendas que vimos, no tienes como este microcine, ¿no? Esta casa de 2.000, 3.000 metros cuadrados. ¿Qué opinás de estas nuevas casas como de 2.000, 3.000 metros cuadrados? ¿Qué opinión tenés vos de eso? Que tienen que ver más con el poder y la demostración de ese poder que con una necesidad genuina de habitar un espacio. El otro día veía la cantidad el porcentaje de espacio que una persona millonaria usa en este tipo de casas y es ridículo, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos trabajando en un proyecto con un programa muy extenso en la Ciudad de México. Por alguna razón nunca hemos podido hacer algo de arquitectura en la Ciudad de México. Y este proyecto, yo lucho mucho en realidad requieres salón de juegos, sala de televisión, habitación para el chofer, para la empleada. Batallo mucho porque eh, uno tiene que entender que son símbolos de poder, como un Ferrari, como cualquier bolsa Gucci. Tengo más problema con eso que con resolverlo, ¿no? Este, ¿Con qué quieres demostrar y a quién? Entonces, creo que nuestra labor es finalmente, si el cliente es interesante, resolverle, aunque por más ridículo que te parezca, pero me cuesta enfrentarme a estos proyectos que tienen más que ver con eso que con una experiencia linda de mi casa, con todo el corazón, con toda la ilusión, ya quiero irme a vivir allá, a que quiero demostrarle a mi compadre que yo tengo dinero, Claro, ¿sabes? Entonces batallo mucho con eso. bien. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Ya tengo una nueva Ciudad de México para ir a conocer. Ahora puedo ir a Morelia también. Así que, No, pues fíjate que si pasas por Morelia tenemos un Airbnb donde yo vivía, los 45 metros cuadrados, que perfectamente te puedes quedar si vienes. Es muy bonita esa casa. Viví muy muy feliz bien. ahí, entonces, bueno, eh, es tu casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, aparte sí, quiero conocer la Piedra Rosa y el barrio de pescadores. Bueno, muchas gracias y nos veremos en cualquier momento. Bueno, ¿conocemos Buenos Aires? No, nunca he ido y vaya que tengo grandes amigos en Buenos Aires y en Rosario, grandes No. estudios de arquitectura por allá.
Bueno, en cualquier momento acá estamos, así que también te vamos a recibir acá. Eh, bueno, gracias. Hasta la próxima. Gusto. Hombre, gracias a ti, Adrián. Gracias por la invitación. De nada. Placer. Un Chao, chao. abrazo.